Ojeada a la batalla de Carabobo, en homenaje a su bicentenario. Desarrollada en el campo del mismo nombre el 24 de junio de 1821, es estimada por los historiadores como la batalla clave para lograr la independencia de Venezuela, iniciada el 19 de abril de 1810. Por supuesto, no es el último enfrentamiento entre realistas y republicanos, aunque sí es el combate decisivo que asegura la victoria total del ejército colombiano sobre el realista. Algunos historiadores señalan que fue una hazaña muy bien calculada por el Libertador, desde varios días antes. Otra cosa fue que conocía con precisión las posibilidades topográficas, ya que había luchado en este mismo campo en 1814 en contra del mariscal Juan Manuel Cajigal. También hay que añadirle que es la última acometida que desarrolla Bolívar en tierras venezolanas. Y luego de estos acontecimientos parte al sur. Es por esa razón que muchos libros o textos lo enfocan como la figura fundamental del suceso, aunque no es necesaria una investigación muy exhaustiva para comprender que la batalla no dependía solamente del cartograma estratégico diseñado por el Libertador, sino por la capacidad de sus oficiales para ponerle en marcha y, por supuesto, la condición física y nivel de enfrentamiento de la tropa. Por ejemplo, en el proceso de la contienda fue de gran estimación el compromiso de cada soldado y su valor para apostar la vida o las decisiones que en algún momento se vieron precisados a tomar los otros libertadores para reducir el número de decesos en los republicanos y aumentar las bajas en la tropa realista. Delirante sería entonces describirlos en las mismas condiciones sobrehumanas de la novela Venezuela Heroica de Eduardo Blanco, sino que se trataba de hombres vulnerables que sangraban, experimentaban temores y turbaciones y muchas veces desaparecían entre los promontorios cuerpos que se formaban tras cada ataque o explosión de la artillería. Personajes que destacaron. Filas republicanas. Además de el Libertador, Simón Bolívar, estaban los generales José Antonio Páez, Santiago Mariño, Manuel Cedeño. Los coroneles Ambrosio Plaza, Francisco Torres, Thomas Hildenton Farriar, Ludwig Figel, Antonio Gravet, Arthur Sandes, Francisco de Paula Vélez, Johann von Uslar, José María Arguidengui, el teniente Pedro Camejo, entre los más notables por sus hazañas. Filas realistas. Como sabemos, Miguel de la Torre y Bernales fue el comandante y jefe de los ejércitos realistas que sucedió a Pablo Morillo, que había resultado un estratega valioso para la causa del rey en sus colonias y un hueso duro de roer para Bolívar. Estaban también los tenientes coroneles Tomás García, Andrés Riesco, Francisco Illas, Simón Sicilia, Joaquín Dalmar y el brigadier Francisco Tomás Morales, los más nombrados por su posición de comando. Relación de los hechos. El día 23 de junio, el Libertador, luego de pasar revista a las tropas, observa que suman 6.500 y comienzan a avanzar más hacia la Sabana, acercándose al Tocuyo. Es Santiago Mariño, jefe del Estado Mayor, y Páez designado para comandar la primera división con los batallones Bravos de Apure y Británico. Cedeño asume el comando de una brigada de la Guardia, los batallones Vargas, Tiradores y Boyacá, más un regimiento de jinetes. El coronel Francisco Aramendi comanda el Sagrado. El coronel Ambrosio Plaza lidera una brigada de la Guardia y de los batallones Vencedores de Boyacá, Anzoátegui, Ganaderos y Rifles. Luego está el regimiento de caballería comandado por el teniente coronel Juan José Rondón. Según las fuentes, el ejército realista estaba constituido por lánguidos 5.000 hombres que habían tenido problemas en la administración de sus alimentos por varias semanas. Además, la caballería estaba siendo afectada por la falta de comunicación y camaradería entre su líder, Tomás Morales, y el comandante de las fuerzas realistas, Miguel de la Torre.
estaban situados en plena sabana del Tocuyo, detrás del río Guataparo, quizás a 2 leguas del campo de Carabobo. El resto de los batallones se situaban en el camino de San Carlos, Valencia, bajo la dirección del teniente coronel Tomás García. Ocupando la entrada entre el lado izquierdo y el derecho, con el batallón Barbastro, estaba el coronel Juan Sin. También, resguardado en un monte de poca espesura, estaba el batallón Hostelrich, liderado por el coronel Francisco Illas. El batallón Infante dominaba el camino del Pao. Y entre Valencia y San Carlos, en una posición de retaguardia, estaba el batallón Burgos, con 2 cañones de campañas que cerraban el camino de San Carlos. Operaciones de la contienda. El 24 de junio, Bolívar envía a Páez por Apure, mientras Ambrosio Plaza se encuentra en las tierras de Barinas y se apunta para el centro. Bermúdez consigue dividir las fuerzas de los realistas moviéndose hacia Caracas, mientras gran parte de las filas patriotas convergen en Carabobo. Urdaneta, desde la parte occidental, adelanta hacia San Carlos. El Libertador dirige la táctica planeada con algunas alteraciones que también habían previsto en su maqueta estratégica. Busca con insistencia que la mayoría de las fuerzas se concentren en el campo de Carabobo. Descendían los patriotas por el Alto Buenavista, con gran dificultad por sus dimensiones y anchura. La artillería española, que tempranamente había entrado en fuego, al notar el derroche, prefirió reducir las municiones y esperar a que las tropas republicanas estuvieran más próximas. Bolívar indicó a Páez que abordara con sus tropas al enemigo por la derecha, porque según su visual mostraba notables debilidades. Los batallones comenzaron a descender por la colina y atravesaron un río algo expuesto que generó, ya finalizando el camino del barranco, el asedio de tropas enemigas. Ambos frentes rompieron en fuego encarnizado. El batallón Apure se desorganizaba y estaba a punto de caer en su totalidad, pero entonces el británico se presenta para hacer un frente continuo de ráfagas que permitieron a las tropas de Apure reorganizarse. Se integran 2 regimientos más de tiradores que gradualmente van produciendo la victoria. Al observar dicha situación, De la Torre envía su caballería con el propósito de embestirlos inesperadamente, pero los llaneros de los batallones de Páez, acostumbrados al campo abierto, bloquearon con audacia la acometida, venciendo con una ventaja imprevista a sus enemigos. Es entonces que la mayoría de los batallones realistas fueron tomados prisioneros y el resto soltaron las armas, dispersándose por los bosques del Tocuyo. La contienda no duró mucho, no se extendió más de una hora. Miguel de la Torre y Morales lograron escapar por la firmeza que todavía conservaba el batallón Valencey, liderado por el coronel Tomás García, aprovechando el paso libre por las adyacencias de Valencia. El Libertador reconoció después de la victoria en pleno campo de Carabobo a los oficiales y soldados que quedaron vivos, pero también las exequias correspondientes a los caídos. Había, por cierto, un soldado que había mostrado un particular arrojo y desprendimiento en la lucha. Procedió a ascenderlo frente a las filas como general en jefe. Este no era otro que José Antonio Páez. Con la avasallante victoria, el Libertador escribe al siguiente día en su diario de guerra: nuestra pérdida no es sino dolorosa. Apenas 200 muertos y heridos. Entre los muertos se contaron a Cedeño, Plaza y el Negro Primero, el célebre soldado Pedro Camejo. Pero Carabobo no es el final de un proceso tan largo y turbulento como el de la independencia venezolana. A partir de allí, siguieron cayendo los milicianos del rey en manos republicanas, en Puerto Cabello, Coro, Maracaibo y el resto de Sudamérica. Textos escritos por el profesor Axel Blanco Castillo, docente, escritor e investigador. Narración, Peter Carrión.